Empezar a correr tras una lesión del ligamento cruzado anterior o menisco muchas veces suele generar miedo, dudas, a veces también hinchazón, malas sensaciones, dolor y no entendemos por qué, no sabemos si realmente estamos preparados, qué tenemos que hacer para preparar el cuerpo, por qué nos sentimos estancados, por qué hay hinchazón, etc. Y en el vídeo de hoy vamos a resolver todas estas dudas. Primero vamos a ver en pizarra un poco los errores que suele cometer la gente, cómo debes evitar estos errores, cómo debes preparar la mecánica realmente para empezar a correr con seguridad y luego una parte un poco más práctica para acabar de reforzar lo que expliquemos en pizarra. Así que quédate hasta el final del vídeo para saber realmente cómo volver con seguridad a correr y si has probado de correr y has tenido hinchazón o malas sensaciones, que entiendas un poco el porqué de tu estancamiento. Entonces, ¿cuál es para mí el error principal que comete muchísima gente a la hora de intentar correr tras una lesión o una cirugía del ligamento cruzado anterior o menisco? Los meses que llevo después de mi cirugía. Seguramente me va a llegar un papelito que ponga: llevas 3-4 meses tras tu lesión o cirugía del ligamento cruzado anterior, puedes empezar a probar a correr. Perfecto, yo voy a empezar a probar de correr en función de lo que haya hecho en ese tiempo. A lo mejor no estoy mi sistema no está adaptado a lo que exige la carrera, voy a probar de correr y mi sistema va a decir: por aquí no estás preparado, voy a enviarte una señal inflamatoria para que, oye, sepas que esto no es seguro para nosotros. Entonces me va a llegar hinchazón, rigidez, molestia, dolor y voy a correr con malas sensaciones porque no tengo el sistema preparado para las exigencias de la carrera. Entonces, el hecho es que al final, volvemos a lo de siempre, el calendario realmente no va a ser lo más fiable, pues en este caso para empezar a correr, ya que si yo he hecho el trabajo todos estos 3-4 meses, perfecto, seguramente esté preparado para correr, pero si yo durante estos meses no he hecho el trabajo, que ahora hablaremos, para realmente preparar la mecánica y estar tolerando todo lo que exige la carrera, oye, pues es que por mucho que, incluso que pasen 3, 4, 6 o los meses que sean, que yo no tengo la mecánica preparada y sigue sin estar preparada, es que no podré correr. Entonces, eso me va a generar frustración y me voy a estancar, porque al final no voy a estar consiguiendo correr sin dolor, correr con buenas sensaciones, no voy a estar consiguiendo porque el cuerpo sigue sin estar adaptado. Entonces va a ser mucho más coherente que yo me centre en criterios, que parece un poco que me repita mucho, pero es que al final es lo mejor que podremos hacer, cumplir criterios. Es decir, no va a ser lo mismo que yo tenga la movilidad completa, que yo tenga una base de fuerza, haya recortado asimetría, tenga pues el porcentaje concreto que avala la clínica para que sea coherente plantearnos la carrera, un 70% de simetría, correcta estabilidad, haya pulido la biomecánica, tenga una progresión en plio, stiffness, etcétera, ¿vale? Conceptos que ahora desglosaremos, pero una serie de criterios a partir de los cuales yo tengo una certeza de decir: vale, ahora tiene sentido plantearme la carrera, sé que tengo la mecánica preparada para lo que exige la carrera. Aún así, yo siempre, si la persona realmente no tiene prisa y busca la excelencia, buenas sensaciones y el largo plazo, yo siempre animo a que si en la primera fase, segunda fase, no se ha podido pulir bien la biomecánica y hay ciertas estructuras que realmente merece la pena corregir, ¿vale? Y al principio no se ha podido hacer por X motivos, pues creo que es buen momento, si la persona no tiene realmente prisa, de pulir la biomecánica, porque al final, cuanto mejor funcione mi biomecánica, pues al final más fácil se vamos a poner al cuerpo para adaptarse correctamente a la carrera. Entonces, en este punto, sobre todo, antes de seguir, creo que es importante que quede claro esto. Tanto correr como iniciarme a mi deporte, como volver a competir, son puntos importantes de adaptación y que yo creo que es importante para evitar frustración y estancamiento, que realmente estemos preparados para plantear esa actividad, pues en este caso la carrera. Entonces, creo que merece la pena, pues que sí, que nos paremos ahora a reflexionar y decir: vale, a lo mejor, no sé si es tu caso, pero yo, imagina, ¿no? Pues sí, me he planteado empezar a correr, de hecho, lo he intentado, no he podido y no entiendo el porqué. Me gustaría, pues, que de verdad te sirva esto para decir: vale, a lo mejor he tenido hinchazón y eso me causa frustración, pero voy a verlo con perspectiva. Después de explicarte esto, ¿realmente tengo el cuerpo preparado? Es decir, ¿tengo la movilidad completa? ¿Tengo la simetría que exige la clínica o que me dice la clínica que es coherente para poder plantearme la carrera? ¿Tengo la base de fuerza, la estabilidad, la biomecánica, la progresión coherente en plio, que ahora veremos? Y no solo aquí, sino yo he hecho los deberes, perfecto, pero yo tengo los criterios para poder correr con seguridad, pero el primer día no me voy a hacer 40 minutos seguidos corriendo como si... No, o sea, vamos a hacer las cosas bien, voy a establecer unas buenas progresiones,
voy a combinarlo con unos minutos o unos segundos, minutos de correr, de caminar, y poco a poco voy sumando el tiempo y el volumen de la carrera, voy restando el de caminar, y de esta manera se lo ponemos lo más fácil posible al sistema para adaptarse a lo que al final queremos, que es correr seguido sin caminar ni nada. Entonces, al final va de esto, va de ponérselo lo más fácil posible al cuerpo. Entonces, hay que cumplir criterios, sí, ¿vale? Para poder correr con seguridad, pero cuanto más fácil se lo pongamos al sistema para adaptarse a lo que queremos, que pongamos que en tu caso es correr media hora sin dolor, para llegar a correr media hora sin dolor necesito primero cumplir criterios y luego ponérselo súper fácil al sistema para que se adapte correctamente y vaya súper progresivo. Pues primero, si hace muchísimo que no he corrido y solo tengo los criterios, pues voy a empezar a correr un poquito, voy a caminar un poquito y luego voy sumando los minutos de la carrera, voy restando los de caminar hasta llegar a poder correr la distancia o el tiempo que yo quiera, ¿vale? Entonces, en este punto, yo soy el primero que en su momento quería correr cuanto antes, se moría de ganas por correr, y seguramente muchos de vosotros tengáis muchísimas ganas de correr porque es el puente que necesito para pues llegar a fútbol, básquet o el deporte que sea, ¿vale? Que requiera carrera, ¿vale? Entonces, por muchas ganas que tengamos de correr, por muchos meses que hayan pasado, podemos sin seguir estar preparados, podemos perfectamente no tener la mecánica preparada para las exigencias de la carrera. Entonces, vamos a centrarnos en estar realmente preparados, y cuando sea que estemos preparados, pues, y sea coherente plantearnos la carrera, lo vamos a hacer, porque si no, va a ser como el pez que se muerde la cola. No vamos a estar preparados, nos vamos a frustrar, nos vamos a estancar y va a ser esa rueda, ¿vale? Entonces, hay varios criterios, como hemos dicho. Primer criterio, movilidad completa. Hay 2 guías en el perfil de cómo ganar la extensión y cómo ganar la flexión. Así que te recomiendo, si no tienes la movilidad completa, que vayas a echar un vistazo. Como he dicho en muchos vídeos, la extensión sí o sí cuanto antes. No antes de correr, mucho antes. Necesitamos la extensión cuanto antes. Y la flexión, en este caso, para correr, ¿vale? Desde que nosotros pasamos por cirugía en ese caso, tendremos que haber hecho unas progresiones correctamente para nosotros llegar a plantearnos la carrera con la movilidad completa. Sí o sí, primer criterio. Entonces, luego, como he dicho, base de fuerza. Nosotros necesitamos un porcentaje concreto de simetría para que plantearse la carrera sea coherente, ¿vale? En ese caso, un 70%. Nosotros, para que lo veas con 2 ejemplos súper rápidos, ¿vale? Cuando sea el punto, cuando toque, que cada caso es un mundo, cada punto es un mundo, sobre todo, ¿vale? No tiene sentido que hagas lo que voy a hacer ahora si acabo de salir del quirófano y a lo mejor tengo la rodilla con un botijo y los objetivos son completamente diferentes, que yo haga este trabajo. Pero cuando es el punto, yo busco reducir ese porcentaje de simetría, ¿vale? Sobre todo, como he dicho, depende del punto, la lesión, etcétera, pero yo voy a buscar reducir esa asimetría, por ejemplo, para que lo veas rápido, tanto de manera dinámica como de manera isométrica, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, me voy a dar con la barra, ahora lo tengo que quitar. Yo puedo hacer aquí una sentadilla isométrica, o la puedo hacer asimétrica, ¿vale? O la puedo hacer unilateral, ¿vale? Que ese es otro punto, pero posición asimétrica, tanto aquí como yo puedo poner un banco detrás, goblet, posición asimétrica, ¿vale? Lo mismo con un peso muerto rumano, ¿vale? Desde aquí, posición asimétrica, perfecto, y ya voy a estar trabajando para conseguir poco a poco, desde el principio, reducir ya ese porcentaje de asimetría que nos ha dejado la cirugía y la propia lesión, ¿vale? Entonces, luego, todo esto se tiene que progresar, obviamente, todo esto se tiene que, poco a poco, con distintas variantes, distintas progresiones, cada vez ir a más, tolerando cada vez más carga, reduciendo cada vez más porcentaje de asimetría, perfecto, hasta que nosotros lleguemos, ¿vale? Yo tengo en este caso, cuando ya es el punto, hay muchos test que vas haciendo a lo largo del proceso, fase 1, 2, 3, 4, hasta llegar al deporte, pero también hay unos test, por ejemplo, que en este caso utilizo yo con las personas con las que trabajo para empezar a correr. Ok, vamos a hacer estos test, vamos a sacar unas métricas que, pues en este caso, ¿no? Hablando de este criterio, que nos digan en este caso qué porcentaje de simetría tenemos, cómo estamos, ¿vale? Que lo digan unas métricas, que no sea solo a ojo. Entonces, luego también sabemos que necesitamos cierta estabilidad. Nosotros necesitamos, en este caso, pues para que lo veas rápido, yo estar a una pierna, ¿vale? Y tener muy buena estabilidad en una pierna, ¿vale? También nuestro sistema propioceptivo que se haya, porque al final ya sabemos que no es lo mismo estabilidad que propiocepción, entonces que esté realmente trabajado también el sistema propioceptivo, que funcione como tiene que funcionar y que la estabilidad sea la correcta. Aquí me gusta muchísimo a mí jugar con el trabajo en la pierna, hay infinidad de variantes, aplicando la lógica,
de menos compleja y menos demandante a más demandante, todo lo que sea estar a una pierna y yo tolerar multitud de tareas, multitud de trabajo a una pierna, va a ser perfecto. Desde el principio, ya lo mencioné en otros vídeos, pero tiene que estar el trabajo neurocognitivo, las dobles tareas. Desde que yo busco hacer una extensión hasta que yo vuelvo al deporte, complicándolo de muchas maneras. Entonces, la aplicación de Switch On y metrónomo, yo la tengo que seguir usando y complicándola con todas las tareas que voy haciendo. ¿Vale? Entonces, ese es otro punto. Yo necesito muy buena estabilidad, tanto estática como dinámica, ¿vale? Cuanta mayor estabilidad tenga yo, ¿vale? Muchísimo mejor. Entonces, al final aquí, como he dicho también, y ahora con el siguiente punto, la biomecánica va a depender un poco de las prisas de cada uno, que yo siempre animo que no hayan prisas, que se hagan las cosas bien, al tiempo que toca, cuando esté preparado, etcétera. Pero si no hay prisa y buscamos la excelencia, cuanto mejor esté la biomecánica, mejor, ¿vale? Es decir, imaginaos que en fase 1-2, primeras semanas de adaptación, yo por A o por B no he podido pulir todo lo que debería la biomecánica. Imagínate que mi pelvis está demasiado en anteversión, pongamos, o pongamos que mi rotación interna no es la que debería ser, está limitada, mi pie tiene una pronación excesiva, etcétera. Hay miles de cosas, ¿vale? Pero en general que ciertas estructuras hacen que mi biomecánica, no está como debería estar. Entonces, este va a ser un buen momento, por ejemplo, sabiendo que, pues, la carrera tiene una exigencia importante, pues que mi biomecánica esté lo mejor posible, va a ser otro puntillo más que va a sumar para tener más posibilidades de tener las mejores sensaciones posibles corriendo, que es lo que queremos. Entonces, luego también, ahora sí viene la pliometría. Cuando se habla de pliometría, entra como mucho el miedo, ¿vale? Entra el miedo de decir, ostras, pliometría yo lo asocio a un salto máximo a un box y no sé cuándo, ¿no? Es como que no sé cuándo meter la pliometría, cómo hacerlo y demás. Entonces, como yo digo siempre, cuanto más fácil se lo pongas al cuerpo, mejor. Y esto lo digo con el stiffness, ¿vale? Entonces, voy a poner el banco para que lo veáis con un ejemplo, ¿vale? De que hay que ponérselo lo más fácil posible al cuerpo, desde el principio, ¿vale? Pongamos que yo salgo de operación, que yo ya tengo los criterios de fase 1, estoy en esa fase 2, ¿vale? O da igual, o te estás planteando pliometría, correr y demás, necesitamos stiffness, ¿vale? Necesitamos nuestro stiffness, sí o sí, y necesitamos progresar el trabajo de pliometría, pero ¿verdad que no va a ser lo mismo aquí, que yo estoy sentado, ¿vale? Y ya busco esa capacidad, ¿vale? Ese stiffness lo estoy buscando desde una posición absolutamente muy conservadora, depende del punto. No me hagáis esto tras el quirófano, por favor, pero no es lo mismo esto que si yo directamente cojo, ¿verdad? Cojo, voy al banco y hago esto. ¿Verdad que no va a ser lo mismo? Vale. Pues entendiendo esto, yo voy a buscar desde el principio ponérselo lo más fácil al cuerpo. Yo es que, como he dicho, cada maestrillo tiene su librillo, pero mi librillo dice que cuanto más fácil se lo pongas al cuerpo, mejor. Depende de la persona, del caso, de la lesión, pero yo siempre intento poner lo más fácil al cuerpo posible para ganar stiffness desde estar sentado, si hace falta, y el punto de la persona lo requiere, desde estar sentado y hacer lo que acabas de ver, hasta hacerlo de manera asimétrica unilateral, lo mismo en la pared, y luego, con un TRX o una goma, asistirme y hacerlo así, ¿vale? El objetivo es, primero, crear una base de pliometría extensiva, ¿vale? Y desde las bases, que el sistema aprenda a absorber fuerzas, ¿vale? Desacelerar. Entonces, para mí es súper importante que desde el principio, ¿vale? El sistema, imagínate que yo soy una persona, ¿vale? Ya esto lo voy a ligar un poco con la biomecánica, ¿vale? Pero imagina que yo soy una persona que tiende mucho a pronar, ¿vale? Yo ya desde el principio voy a buscar que el sistema aprenda a desacelerar fuerzas desde una posición muchísimo menos demandante y muchísimo menos exigente, ¿vale? Por ejemplo, con una miniband, ¿vale? Voy a jugar mucho con poner una miniband en los tobillos y que yo desde una posición aquí en bipodal y sin prácticamente que recaiga apenas impacto y que sea súper sencillo, que no sea nada agresivo para mi rodilla, cuando sea el punto, desde aquí, ¿vale? Sin saltar ni nada, posición semiflexión plantar a semisentadilla con una miniband. Y esto progresarlo con multitud de variantes, y que poco a poco mi sistema, de manera inconsciente, sea lo más competente posible, trabajando
desacelerando las fuerzas, ¿vale? Y que el arco, imagina que mi eslabón débil es el arco plantar, que prono mucho, pues que el arco esté activo cada vez que yo voy a desacelerar una fuerza, desde las bases así, yo lo veo así, ¿vale? Entonces, lo mismo con el stiffness, ¿vale? Como he dicho, yo lo voy a progresar poco a poco, con multitud de variantes, jugando pues si hace falta en un banco, luego en una pared, y luego reduciendo la fuerza, ¿vale? No va a ser lo mismo que yo aquí esté haciendo fuerza con tren superior y lo mismo que está haciendo en el banco lo estoy haciendo aquí, ¿vale? Incluso me pongo aquí en posición de sentadilla, pum, 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 hasta luego pues de pie, ¿vale? O con una goma, con un TRX, luego posición asimétrica, luego unilateral cuando llegue el punto, a que yo empiece directamente de pie a intentar saltar. Si te das cuenta, cuanto más paulatino mejor, ¿vale? No hay que pasarse de conservadores y no hay que pasarse de agresivos, ¿vale? Entonces, aquí ya sería muy largo el vídeo, podríamos hacer un vídeo solo exclusivamente de pliometría, ¿vale? Podría estar bien, pero para que veas que al final hay que progresar la pliometría y tener un stiffness suficiente para que yo pueda tolerar la carrera. Y yo, pues por ejemplo, sea capaz de saltar poco aquí a una pierna de manera dinámica, ¿vale? Sin que pase absolutamente nada, que haya progresado las desaceleraciones, ¿vale? Y tenga un nivel concreto de pliometría que me permita que sea coherente para absorber para tolerar el impacto de la carrera. Luego, como he dicho, o sea, estos son criterios que después de una lesión de ligamento anterior y demás necesitamos sí o sí, pero antes de la carrera también hay que hacer un trabajo propiamente de técnica de carrera, ¿vale? Hay miles de ejercicios, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo rápido. Hay miles de ejercicios, pero primero yo soy bastante fiel de primero enseñarles las bases al cuerpo, la biomecánica exacta con el dedo gordo, el arco plantar, etcétera, etcétera, que debe seguir el patrón propiamente de carrera. Luego ya pues ejercicios que preparen la mecánica, ¿vale? Y que sean propiamente técnica de carrera, sobrepasar un obstáculo, ¿vale? Ponerme aquí en una pared y trabajar el singles con multitud de variantes hasta pues poder tolerar un single leg, ¿vale? Un peso muerto rumano a una pierna, ir aquí, pum, y acabar ahí en la pared, trabajar el tándem y miles de variantes, ¿vale? Que también podemos hacer en otro vídeo para preparar la técnica de carrera propiamente y luego, muy poco a poco, empezar a testear ejercicios, por ejemplo, en una zona segura, ¿vale? En el propio gimnasio o en mi casa o lo que sea, yo puedo probar de estar pues sentado, empezar a hacer una aceleración de 2-3 metros y semitrotar 5 escasos segundos en una zona muy segura, hasta luego, cuando sea el punto, en la propia calle ya, si puede ser en una cuesta para jugar con los newtons, pues ahí ya directamente empezar a ponerse súper fácil, empezar a semitrotar, caminar y cada vez que hayan más volumen y tiempo de trote y menos de caminar hasta que yo consiga correr, eso con los criterios ya, para que veas que al final son muchas cosas, que viendo esto, si yo directamente pruebo de correr sin hacer nada de esto es muy difícil, ¿vale? Tanto necesitamos los criterios como toda plio, como la preparación a la carrera en un entorno seguro, como luego el caco, ¿vale? Que va mucho más allá. Entonces, espero al menos que os haya servido para despertar un poco y cómo entender el punto en el que estoy y que después de ver todo lo que hay que hacer, ostras, pues a lo mejor sí que debería ir un poco más allá y buscar tener todo este trabajo para poder tolerar la carrera. Entonces, nada, espero que os haya servido. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Tienes aquí abajo el enlace a mi comunidad para poder aprender más sobre esta lesión, evitar cometer errores y tener vídeos, recursos, consejos todos los días de todas las semanas. Y tienes el enlace también para hablarme personalmente si quieres que valore tu caso para que te acompañe en tu recuperación.